palabra es declarada con gracia, mi Dios. Nos preparamos, nos alistamos, porque este es un campo de batalla, mi Dios. Estos momentos no solo en la adoración, mi Dios, los levitas se levantan y adoran, pero cuando la palabra es compartida, mi Dios, es cuando el mensaje entra en lo más profundo de nuestro ser y transforma al hombre. Hasta el hombre más pecador, hasta el hombre más sucio, hasta el hombre más reprobado, rechazado, pero si la palabra entra muy bien, ese hombre viene para vida nueva, para cambios significativos. Y en eso nosotros nos apoyamos, que tu palabra tiene poder, mi Dios, para transformar lo que hoy no es, para que sea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como título, mire, creo que es muy inspirador, ¿cierto? Ya algunos ya lo vieron, siempre se sube los días sábados, la gran mayoría de las veces, en el 99%, 98%, se sube el afiche donde mostramos el título, ¿cierto?, del mensaje, los misterios del reino, ¿cierto? Y se refiere al reino de los cielos. Y es verdad, es verdad. Vamos entonces a ir leyendo más o menos rápido algunas partes, pero mire, vamos entonces a ir al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Porque a la medida que preparaba el tema, Dios me revelaba cosas. Y vamos a ir rápidamente, tal vez no lo más significativo del verso 1 al verso 9, pero que sepan que en un momento Jesús enseña la parábola del sembrador. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, es decir, estaba la multitud, ¿cierto? Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves de los cielos y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Usted va entendiendo, ¿cierto? Va entendiendo más o menos lo que quiere decir la palabra. Pero en aquellos tiempos, póngase en la situación de los discípulos y en la multitud y en los fariseos, no entendían nada. No sabían nada de lo que Jesús estaba diciendo. Los fariseos estaban lejos con el entendimiento de lo que Jesús quería enseñar. Las multitudes solamente iban por los panes y por los peces. Y los discípulos, aún después, en los versos siguientes, explícanos, porque tampoco entendieron lo que Jesús quiso decir. Hoy usted tiene más entendimiento de lo que en esos tiempos los discípulos tenían para comprender el mensaje de Jesús. Porque usted ha visto la historia de Jesús, usted ha visto que Él murió por nuestros pecados, que resucitó, pero en ese evento, en ese momento, Jesús todavía no iba a la cruz, Jesús todavía no resucitaba, nadie sabía cómo se predicaba, era la primera vez que Jesús predicaba por parábola. Entonces ellos no entendían. Y dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Diga conmigo, ¿cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por 1? El que tiene oído para oír, oiga, porque Jesús sabía, dijo eso al final en el verso. Pero solamente nos vamos a detener del verso 10 ahora, un par de versos hacia adelante. Dice, propósito de la parábola, ese es el título que dice acá en la escritura. En el verso 10, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Se refiere a la gente, a la multitud y a los fariseos. Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Misterios del reino de los cielos. ¿Cómo se mueve el reino de los cielos en estos tiempos? Con misterios. Y ahí tenemos que descubrir esos misterios. Y los misterios los encontramos sí o sí en las parábolas. Dice, más a ellos no les he dado. No le quiso dar revelación a la multitud y tampoco le quiso dar revelación a los fariseos. Solo las parábolas eran para los discípulos y después del momento en que era explicada. Porque ni ellos todavía no entendían un todo. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más.
pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y eso me parece como muy familiar en lo que muchas veces en el consejo, como pastores, compartimos con ustedes. Algunos de ustedes nos vienen a pedir consejo y le damos el consejo con la palabra y hacen otra cosa. Es decir, no vienen a contar lo que van a hacer, no vienen a pedir realmente un consejo. Entonces, es la misma actitud, ¿cierto?, que tenía la multitud y los fariseos. La misma. Es decir, escuchaban pero no oían, oían pero no escuchaban, miraban, observaban, pero no entendían lo que Jesús quería decirles. A ellos Jesús les cierra el entendimiento. Es decir, yo creo que en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, y en la palabra dice que todos procedan al arrepentimiento. No estoy limitando la salvación es para todos. No solo para los predestinados, como dicen algunas partes y algunos que creen en la predestinación. Yo creo que el mensaje de salvación es para todos. Pero si usted no quiere escuchar a Jesús, aún más viene Jesús y le cierra los oídos y le cierra la vista para que ni aún siquiera vea destello de la palabra. Y eso sería todo. Y se determinó así Jesús. Así Él se mueve, porque usted no le puede dar perla a los cerdos, porque no la van a valorar. Usted no ha salido a predicar con nosotros en la calle cuando usted se acerca y le da un tratado, ¿cómo lo tratan? Indiferente, hasta discriminatorio, porque usted le está compartiendo un mensaje de Dios, despectivos, arrogantes. A esa gente Dios le cierra toda visión, toda revelación. Pero cuando usted llega quebrantado a la iglesia buscando, ¿cierto?, una respuesta de Dios, por favor, ten misericordia, ahí Dios le revela los secretos del reino. Porque está dispuesto, está determinado a quebrantarse, a humillarse. Pero el arrogante, Dios le cierra los ojos, le cierra los oídos. Al humilde, ¿cierto?, aún más le abre el entendimiento, le revela su propósito y viene a cambios mayores. En ese plan yo creo. No que, no, si Dios quiere que todos seamos salvos. Sí, ese es el anhelo, en la soberanía de Dios. Por eso muchos son llamados y pocos los escogidos. Por eso muchos vienen, una campaña evangelística, muchos vienen, pero pocos escogen el camino correcto. Y dice, y que esto estaba profetizado, 14. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, esto fue profetizado 700 años antes, que Jesús iba a estar predicando y la gente iba a estar escuchando por acá y por acá la palabra saliendo. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Es decir, honestamente, el mensaje de Jesucristo es un mensaje solo para los que quieren, lo desean, lo anhelan, con problema o sin problema. Pero el habitual de la gente, el que no está ni ahí, el indiferente, el arrogante, el crítico, porque hay mucha gente que no solo critica la fe, se burla de la fe. A ellos, el trato que Dios tiene con esa gente es que con lo poco que ven, lo hace ciego. Con lo poco que escucha, lo hace sordo. Porque Dios a esa gente no está interesado para sanarlos. Ahí dice, está profetizado 700 años. No están para la salvación porque rechazan el mensaje de Jesús. Por eso Jesús llamó a los que llamó, porque les vio en el corazón. A pesar de
de tantas actitudes malas, vio en su corazón actitudes de arrepentimiento, de humildad, para querer y buscar de Dios. ¿Se entiende, cierto? En lo que es la palabra es esto. Pero mire, yo me pregunto, la forma como Jesús predicaba o enseñaba, y quiero separar 4 formas muy bien definidas en la palabra como Jesús enseñaba, ¿cierto? Se dice que las primeras enseñanzas, las primeras prédicas públicas de Jesús fue en el monte, ¿cierto? Cuando predicó o enseñó las bienaventuranzas, ¿sí o no? Del capítulo número 5 de Mateo hasta el capítulo número 7, tan llena de bienaventuranzas, de mensajes, ¿cierto? Precisos, concisos, partiendo con las bienaventuranzas y mensajes consecutivos hasta el capítulo número 7. Del capítulo número 8 hasta el capítulo número 12, porque estamos compartiendo el capítulo número 13, tiene otra forma de enseñar, ¿cierto? Y la manera como Jesús en estos capítulos del 8 al 12 enseña es así, haciendo milagros. ¿Se acuerdan de eso? Haciendo milagros. Sana a un leproso, estoy hablando solo del capítulo 8 al capítulo 12, mire, sanó a un leproso, sanó al siervo de un centurión, sanó a la suegra de Pedro, calma la tempestad, libera a un endemoniado, sana a un paralítico, sana a la hija de Jairo, sana a la mujer de flujo de sangre, sana a 2 ciegos, sana a un mudo, les da las credenciales a los apóstoles y los envía. Sana la mano seca de un hombre, sana a un mudo y que a la vez era ciego. Solo todo eso transcurrió del capítulo 8 al capítulo 12. ¿No acaso Dios nos enseña? Mire, y usted ve un milagro, ¿cierto? Una sanidad o un milagro creativo. Usted lo presencia, un milagro real, como que de repente usted tiene un tumor que es visible y que en la oración del poder de Dios, ese tumor desaparece de la nada, en un momento abrir y cerrar de ojo, con el poder de Dios. Y eso yo lo he visto. Entonces, yo conozco cómo es la manifestación de Dios en activar los dones, en las sanidades, en los prodigios, en los milagros. Y yo cuando he estado ahí presenciando eso a mí, Dios me habla. Dios me enseña. Mire, imagínense si que alguien de aquí falleciese en el acto de un paro cardíaco. Y vamos, le ponemos las manos y resucita. Dígame que Dios no le está enseñando algo a esa persona que lo resucitó de los muertos y a usted que fue testigo ocular de una resurrección poderosa. Usted, si estaba todavía con alguna bañita, con algún pecadito chico, le aseguro que lo va a abandonar, lo va a renunciar y lo va a tirar fuera de su vida. Le aseguro que si le costaba congregarse, va a venir todos los domingos y no va a fallar. Va a participar en los discipulados, va a pertenecer al altar, entrar al altar. Entonces cuando Jesús sanaba por misericordia. Pero Jesús sanaba para enseñarle a sus discípulos lo que venía para ellos cuando ellos fuesen cabeza de la iglesia. Es una manera de enseñar del capítulo 8 al capítulo número 12. Y del capítulo número 13 hacia adelante enseña de otra forma. Entre ellos hay milagros también, pero enseña de otra forma más profunda y radical. La primera parábola registrada en la Escritura de las enseñanzas que Jesús compartió con el pueblo, con los discípulos y los fariseos, fue esta parábola del sembrador. Fue la primera, capítulo 13 hacia adelante. Y de ahí vienen todas las otras parábolas, que son muchas parábolas que Jesús enseñaba, porque es un método pedagógico para impartir principios. ¿Y qué principios? Principios que mueven el reino de los cielos. Si el reino de los cielos no es solo una nube que
fiestita por ahí, sino que al reino, ¿cierto?, tiene leyes. El reino de los cielos tiene normativas. El reino de los cielos tiene principios que lo mueven, que lo establecen, que lo muestran. Y los encargados de mover el reino de los cielos, establecer el reino de los cielos, mover el reino de los cielos, son los discípulos verdaderos que todavía quedan en este tiempo. La gente de la multitud no pueden mover el reino de los cielos porque no lo entienden. Los fariseos, que todo lo cuestionan, porque es verdad, puede que aquí no haya ningún fariseo como en aquellos tiempos, sin título soy fariseo, pero tenemos muchas veces actitudes fariseístas y el fariseo todo lo cuestiona, nada le gusta. No me gusta porque el pastor es muy gritón, no porque levantan la mano, no porque no la levantan, no porque piden mucho dinero, no por esto otro. Ese es el fariseo. El fariseo no mueve ni un milímetro el reino de los cielos. Al contrario, lo frena. Al contrario, lo evita que se mueva. Al contrario, refutan de que ya no son tiempos ni para ayunar, ni para diezmar, ni para orar, porque ya Jesús ya lo hizo todo. Mire qué tontería doctrinal. Por eso, a veces más que una postura doctrinal, yo digo una postura ideológica, porque están convencidos que el evangelio es así y el evangelio no es así. El evangelio es poder de Dios. En el evangelio hay manifestación de Dios y el reino es la entidad, es la esencia de Dios para mover sus principios y llamar a la gente al arrepentimiento con señales, con prodigios, con milagros. Entonces, es categórico Jesús. Primero le enseña mensajes blanditos a la multitud, a los discípulos y a los fariseos. Porque donde iba Jesús, siempre están los fariseos. Donde hay buena palabra, siempre llega el fariseo a cuestionar la palabra. Y donde hay buena palabra, llegan las multitudes para los panes y para los peces y nada más. Porque aquí ha llegado gente enferma, listo para la muerte. Y Dios los ha sacado prácticamente de la muerte y hoy no están. Por los panes y por los peces. Y aquí comienza cierto mensaje más entendible para la multitud, porque yo creo que la bienaventuranza era fácil de entender. Bienaventurados los que lloran. Hoy cuánta gente lloraba en esos tiempos, entendían el mensaje, porque recibirán consolación. Un mensaje fácil, ¿cierto? ¿Qué enseñanza es cuando Dios se manifestaba también con señales, prodigios y milagros? Pero cuando en esta etapa especial, que Jesús comienza a hablar por parábola, es un mensaje, mire, nótese esto, es un mensaje filtrado, con sedazo. La bienaventuranza es para todos, las sanidades son para todos, pero las parábolas solamente son para los discípulos, y más rato al término le voy a decir el otro apellido, discípulos, ... Porque cuando el discípulo entiende los secretos del reino, tienen poder para mover el reino. Es como que usted recibe un manual cómo se maneja un vehículo especial y usted no sabe manejar ese vehículo, ¿cierto? Una nave o un avión, y usted es instruido, ¿cierto?, para pilotear un avión, se sube y mueve el avión. Cuando usted recibe la instrucción del maestro, ¿cuáles son los principios? ¿Cuál es el manual que mueve el reino de los cielos? ¿Cuál es el mecanismo, la forma, la manera, el tiempo, su voluntad? Usted tiene todas las facultades para mover el reino de los cielos. ¿Y sabe cómo se clama para mover el reino de los cielos? Señor, que tu reino se manifieste. ¿Han escuchado mis oraciones de madrugada? Los que entran al altar. ¿Cuántas veces yo estoy orando por el reino de los cielos? Porque es más importante dentro de la soberanía de Dios, ¿cierto?, orar por el reino de los cielos que orar por mi enfermedad o por mi necesidad. Porque Él ya sabe que tengo una enfermedad, Él sabe que tengo una necesidad. Pero si usted ordena su oración primero para orar por el reino de los cielos, tenga la certeza que si usted mueve el reino de los cielos, el reino de los cielos lo va a visitar y lo va a sanar y le va a dar todo lo que usted necesita.
Pero es facultad de nosotros mover el reino de los cielos. Pero ¿cómo lo va a mover si no entiendo los principios, los misterios del reino? El reino de los cielos tiene misterio. ¿Sabe que es la palabra más cerca para poder explicar qué es lo que significa misterio? Secretos. 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 Es tremendo esto. Yo le cuento que tengo una cuenta corriente en tal banco. ¡Wow! Vamos bien. Y después yo le digo que hay una clave y esa clave es secreta o no. Porque es una llave de oportunidades que alguien puede tener, un malandrín, un hacker, para entrarme a robar lo que yo tengo si encuentra esa clave secreta. ¿Sabe que el reino de los cielos es igual? Tiene una llave, hay clave secreta, hay un código secreto que si usted lo identifica, se le revela, usted va a operar y va a poder mover el reino al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1, como lo dice esta parábola. ¿Quién no quisiera recibir revelación para mover el reino al 100 por 1? ¿Sabe lo que significa mover el reino al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1? Porque hoy todos quedamos cortos ni siquiera al 1 por 1. Ni siquiera al 1 por 1. Y tenemos que ser sinceros en reconocer, ¿cierto esto? Ni siquiera nos podemos comparar a la cuota mínima de lo que mueve el reino de los cielos, según esta parábola, que es al 30 por 1. Porque la cuota mínima es el 30 por 1. La cuota media es al 60 por 1. La cuota alta al 100 por 1. Es tremendo esto. Entonces queda claro. ¿Cuál era la razón de que Jesús enseñara a través de la parábola? Solo para aquellos que querían. Solo aquellos que reconocían, ¿cierto?, una necesidad del reino. No como las multitudes que iban detrás por los panes y por los peces, o los fariseos que resistían el mensaje. Es decir, el fariseo llegaba donde estaba Jesús y se sentaban y todo lo que Jesús enseñaba lo tiraban por borda. No, esto no dice la ley de Moisés. No, esto no lo dice la ley. No, está equivocado este impostor. Porque todavía el judío radical no acepta a Jesús e incluso le dicen que es un impostor. Ni siquiera lo reconocen como profeta. El Islam reconoce a Jesús como un profeta. Hay más respeto en el Islam por Jesús que en el judaísmo radical. Porque lo acusan como el impostor, el falso mensajero. Y aún otras religiones lo reconocen siquiera por lo menos como profeta. ¿Cierto? Entonces, vamos. Jesús encubre el mensaje. Las cosas, mire, los principios que van a mover el reino, Jesús le pone filtro. No es para todos. ¿Se imagina que alguien del mundo o de las multitudes recibieran revelación de cómo se mueve el reino de los cielos? Abusarían del reino. Pero mientras la revelación de las llaves para abrir el reino y mover el reino son para discípulos verdaderos, porque el discípulo verdadero nunca va a pedir para él, sino que va a pedir para el reino. Va a pedir para que las multitudes conozcan a Cristo. Va a pedir para que el reino se expanda sobre una ciudad y sobre una nación. Ya ni siquiera, mire, el verdadero discípulo es aquel que aún estando enfermo y enfermo grave, ¿cierto?, ora primero por el reino y después ora por él. Yo lo he visto a ustedes, le he escuchado a los que me acompañan, ¿cierto?, en el altar. No voy a dar ningún nombre porque no es la idea. Si es que se acuerdan, oran por el reino. Y hay algunos que yo escucho primero que oran por ellos. Y todavía no aprenden la oración principal que Jesús entregó a sus discípulos cuando los discípulos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo: ya, ok, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién no se la sabe? Que venga tu reino. Antes de que Dios nos quiera dar el pan de cada día, que venga tu reino, que el reino se manifieste, que el reino se establezca. Tenemos que cambiar la orientación de nuestra oración. Si estás enfermo, Dios sabe que estás enfermo.
Que a veces estamos enfermos porque somos porfiados nada más. Porque le echamos y le echamos y le echamos y le echamos. No ponemos cuchillo al cuello como dice en la palabra y no nos cuidamos. La gran mayoría de las enfermedades están ahí en la mesa. De lo que comemos. De lo abundante, de lo desordenado, de lo chatarra. Y no quiero decir más. ¿Cierto? Porque sé que a todos nos llega eso. Cuidado entonces. Cuidado con aquellos que cuestionan un todo. ¿Y usted cree que eso no se da? Eso se da a gente que no le gusta esto. No le gusta esto otro. Por ejemplo, voy a poner un caso. El pobre pastor Paul le pueden decir no me gusta cómo canta. No me gusta cómo toma la guitarra. No me gusta ese flaco chico que toca la batería. No me gusta cómo canta la pastora Catalina porque se cree como ángel. No sé, cualquier cosa que dirán. No me gusta ese flaco que predica a través de las redes sociales porque me incomoda la palabra. Qué bien que te incomode la palabra porque está tomando efecto. Si la palabra, es como dice Reinaldo, que me gustó mucho esa expresión, cuando Dios te pone corriente, te mueve, te hace saltar, te hace gritar. ¡Ay, que duele! Cuando la palabra te llega a decir esa expresión, ¡ay, que duele! Es porque está haciendo efecto la palabra. Si no es una historia más, como otras veces lo he dicho, es un cuento más, un cuento de hadas. ¿Sabe qué? El problema de las historias o de los cuentos, que cuando te están contando un cuento te queda dormido. Mientras cuando la palabra viene con poder te despierta, te anima, te da fuerza, te levanta si estás caído, te pone la corriente, te hace gritar, te hace fuerte. ¡Qué diferente! Entonces muchos predican de historias bíblicas bonitas y la gente está como cabeceándose y quedándose dormida ahí en su puesto. Se está entendiendo, ¿cierto? Que el reino de los cielos, para moverlo, lo mueven los principios, lo mueven los misterios. Hay secretos y hay que descubrirlos. Pero la buena noticia, que esos secretos no están en la bienaventuranza, esos secretos no están en las señales, los prodigios, los milagros. Esos secretos comienzan cuando Jesús les comenzó a enseñar por parábolas. Los secretos están ahí, las parábolas. Entonces yo me hice un compromiso conmigo mismo y con Dios, estar enseñando vez tras vez, parábola tras parábola, porque ahí están los misterios, ahí están los secretos, ¿sí o no? Ahí está el meollo del propósito de Dios, el descubrir, ¿cierto?, qué es lo que Dios quiere. ¿Sabe lo que significa parábola? Es una historia simbólica para enseñar verdades espirituales y morales. Eso es una parábola. ¿Enseñar qué? Enseñar los misterios del reino de los cielos. ¿Sabe lo que significa un misterio? Verdad oculta espiritual que es necesario revelar en algún momento. E incluso, mire, escuche esto. Si usted viene con la actitud de la multitud y usted está aquí en este salón, está escuchando la palabra y esa palabra no le incomoda, esa palabra no lo hace saltar como con un golpe de corriente, solo va a ser un bonito sermón y nada más, porque no se arraigó en lo más profundo del corazón para provocar cambios significativos en su vida. ¿Se entendió eso? Solo un buen mensaje. Cuando Jesús enseñó la parábola al sembrador, seguro que la multitud decía, ¡oh, qué bonita historia! Pero quedaba ahí nada más. Yo no quiero que usted diga, ¡oh, qué bonita predicación! Yo a algunos me acerco después de la predica, ¿les gustó la predica? Sí, pastor, muy bonita, ¿cierto? La predicación, la palabra, pero siguen siendo los mismos. No hay cambios radicales. Fue historia nomás para usted. Fue un cuento bíblico y nada más. Porque si eso se anida en su corazón, si este mensaje usted lo anida en su corazón, usted le aseguro que en 5 años más va a estar predicando en las naciones
Va a ir a abrir iglesias. Iglesias. Va a hacer llover del cielo fuego de Dios, justicia de Dios. Entonces yo no estoy en este púlpito para que usted lo tome como un buen sermón y no haya cambios. Ese sería mi fracaso. Pero si usted lo toma fehacientemente, profundamente, lo va a hacer saltar, como muy bien decía Reinaldo. Golpes de corriente necesitamos para ser movidos, transformados, arrepentidos, convertidos. Estamos como, yo lo he visto. Cuando se está viendo la película La Pasión de Cristo. ¿Quién no ha visto esa película de Mel Gibson? La Pasión de Cristo. Es impactante. Cómo Jesús muere. Y creo que está lejos del verdadero dolor que Jesús sintió. Porque ser latigados 40 menos 1, 39 veces entre la espalda, entre el pecho, donde sus carnes eran arrancadas por las puntas del látigo, que eran puntas de acero o de hueso. Esos latigazos que Jesús no se puede comparar ni siquiera con la mejor película que se ha filmado de la Pasión de Cristo. Y sabe que yo he visto, no voy a dar nombre y no voy a dar lugar, pero mire, he visto, y no lo digo aquí en la iglesia, pero esto lo he visto, gente llorando cuando Jesús está muriendo en la cruz, en la película La Pasión de Cristo, llorando y diciendo: qué mala la gente, cómo crucifican a Jesús y no hacen nada. Y esa persona que ha dicho eso, nunca he visto cambios radicales y profundos. Solo fue una bonita película. Y nos conformamos que sean bonitos cuentos. Sí, pastor, no me gusta que usted me ponga corriente. Prefiero que me enseñe cuentos, historias bíblicas. Cómo David tomó la piedra, ¿cierto?, del arroyo, tomó la onda, y cómo David movió la onda, y cómo David tiró la piedra, y cómo David derribó a Goliat, y nada más. Historias bíblicas. Yo no estoy para historias bíblicas. Yo estoy para que el mensaje le clave, que el mensaje lo transforme. Oiga, si yo apelo a tener 10,000 discípulos, ¿usted cree que con cuentitos bíblicos voy a poder lograr siquiera el 1% de ese sueño? Para nada, ni siquiera el 1%. Tiene que ser mensajes que lo aviven, que lo transformen, que lo regeneren, que los cambien. De otra manera, una iglesia más de las tantas que se han levantado. ¿Sabe por qué se cierran las iglesias? Cuando fuimos a predicar hace poco aquí a Granero, nos decía un señor pueblino de ahí, no sé cuántos años vivía ahí en Granero, decía: en este pueblo muchas iglesias evangélicas se han cerrado. Ya casi no quedan iglesias evangélicas en Granero, porque son iglesias que predican historias bíblicas. Nos llaman a la gente al arrepentimiento, nos llaman a la gente a la conversión, nos llaman a la gente a confrontarla con la palabra, que así como está no va por ningún buen camino. Sus conductas le reclaman, sus conductas le demandan santidad. Yo no quiero que nosotros seamos una iglesia más, ¿se entiende, cierto? Sino que una iglesia donde la palabra confronte, lo incomode. No quiero que esta enseñanza, esta prédica sea una buena prédica nomás y nada más. Y sabe que esta prédica a usted lo puede clasificar como multitud. Esta prédica usted sabe que lo puede clasificar como fariseo. No quiero mirar a nadie para que nadie se sienta identificado. Pero al término de la prédica, al término de este día, mañana, lunes, no más del lunes, esta prédica a usted le puede poner un letrero, un patrón, una identidad.
fariseo. O le puede poner la identidad multitud. Porque no le provocó nada ni lo movió. Entonces fueron para usted palabras al viento. Y nada más. ¿Y eso Dios no quiere? ¿Usted cree que con historia se puede cambiar la humanidad? Para nada. Tiene que ser con la manifestación del poder de Dios. Y para eso usted tiene que ser un discípulo verdadero para entender los misterios, la llave secreta para abrir el reino. Y usted tiene la llave, usted puede mover el reino. Usted ni siquiera se imagina, ni yo nos podemos imaginar en plenitud. ¿Qué significa mover el reino? ¿Qué significa? Llenaríamos este lugar, y no solo este lugar, llenaríamos incluso un estadio. Vamos para allá y no me voy a cansar a trabajar en esta dirección hasta que Dios nos dé la totalidad de los misterios del reino. Mire, esta palabra, cuando hablamos misterios, en términos de secreto, como lo asocio como sinónimo, es un término llamativo socialmente. ¿Sí o no? Porque es importante conocerle la clave del pastor. ¿Sí o no? Si usted fuera un malandrín o un hacker, o de los que están viendo ahí, porque no todos los que llegan son buenos. Hay gente que llega y es mala de corazón. A ver, vamos a hackear al pastor para quitarle los millones seguramente con todo lo que ha robado a través de los diezmos. ¿Usted cree que hay gente que no piensa eso? Ahora yo les digo las siguientes expresiones. ¿Por qué se llama tía la palabra secreto? Mire, y para esto lo tuve que pensar. Es decirle la expresión, mire, ¿cuál es su reacción? ¿Cuál es su reacción? Pastor Josué, yo le digo, míreme, Pastor Josué, le quiero contar un secreto. Ay, ¿cómo se pone usted? Ya, pues, cuente. Nos gusta esa palabra. Nos gusta el secreto del que está al lado. Pero no me gusta mostrar cuál es mi secreto. Pero el secreto del que está... Mira el que está al lado, mire el que está al lado, mire. Dígale, si supieras tus secretos, ahí hay plata. Porque viene la extorsión, ¿o no? El mundo se mueve así. Hay gente que la han extorsionado, y yo lo veía en las redes sociales, que por meterse en las redes sociales nomás y ver cosas inapropiadas, se meten estos extorsionadores, estos estafadores, y comienzan a amenazarlos si no se lo cuentan a sus hijos, a su esposa. ¡Cuidado! Con los secretos escondidos. Entonces, si yo le digo al Pastor José, mire, venga para acá. Pero no en el ejemplo literal. Venga, les quiero contar un secreto. Va a venir corriendo. ¿Quién no le gustaría contar un secreto? No le gusta a mi esposa, se va. Mi amor, no voy a contar ningún secreto tuyo. ¿Cierto? ¿Se dan cuenta que la palabra secreto llamativa? José Rafael, te quiero contar un secreto que supe por ahí. Y se va a deshacer José Rafael se va a deshacer por que yo le cuente rápido el secreto. ¿Sí o no? ¿Ves que son bandidos? ¿Ven? Todos tenemos secretos, ¿o no? Pero yo no se los voy a contar. Mi esposa me lo sabe todo, o me los pilla todo. No sé, yo diría, creo que los encuentra todo, me los pilla todo. Pero no son secretos malos. O por ejemplo, yo le digo, mire, tengo el secreto de la eterna juventud. ¡Wow! Sobre todo las mujeres, ¿cómo gritarían? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué revelación! El pastor tiene el secreto de la eterna juventud. ¡Ninguna arruga! ¡Menos 20 años menos! ¡Wow! Yo con menos 20 años menos. Usted con 20 años menos. ¿Cómo se vería? ¿Cierto? ¿Se dan cuenta que la palabra secreto tiene una connotación muy llamativa socialmente? Otra expresión, prometí guardar su secreto y no diré nada a nadie. ¿Sabe? Si yo quisiera escribir un libro de los secretos que usted me ha mostrado, me ha dicho, sería un libro muy cortito, de muchas hojas. Lo que pasa es que apretándome el cuello ni siquiera lo suelto. Por si acaso.
Es llamativo esta expresión. O como yo le dijera, mire, la última para no aburrirlo mucho. Tengo el secreto de la fórmula de la Coca-Cola. Me hago millonario. Me hago millonario. Nadie sabe el secreto de la Coca-Cola. Solamente será el gerente general. Ni siquiera, yo creo, saben la fórmula. O son muy contados con los dedos en el mundo los que saben. Yo no tomo Coca-Cola, no estoy pasando promoción ni publicidad a la Coca-Cola. Les quiero decir que esa palabra secreto tiene mucha fuerza, ¿sí o no? Tiene mucho poder la palabra secreto. Y el que encuentre los secretos del reino es un hombre llamado a poder. Es un hombre llamado a conquista. No se alegró, yo me alegraría, yo me pondría de pie, yo gritaría, yo aplaudiría. El hombre que conoce los secretos del reino tiene por ganar a multitudes. Lleva la delantera. ¿Sabía usted eso? ¿Y por qué no hemos buscado los secretos del reino? Buscamos cualquier cosa. Buscamos que Dios nos llene los bolsillos de dinero, buscamos que Dios nos sane. A mucha honra, no es malo lo que estoy diciendo, pero no buscamos los secretos del reino, ¿cierto? Porque el que maneja los secretos del reino, mire, tiene un plus mayor, tiene una posición privilegiada y tiene un estatus mayor, el que maneja secretos, ¿cierto? Y sobre todo los secretos del reino. Si usted maneja los secretos del reino a partir de hoy y se preocupa por conocer los secretos del reino, le aseguro que eso a usted espiritualmente le va a dar un plus mayor. Le va a dar fuerza para entregar el mensaje. Se va a subir aquí a esta tarima confiado, ¿cierto? En paz, tranquilo, que Dios lo va a usar. A usted, conociendo los secretos del reino, mire, yo le estoy, como dicen en Chile, le estoy picando, le estoy motivando, ¿cierto? Porque si usted conoce los secretos del reino, y si conoce los secretos del reino, y si conoce los secretos del reino, y si conoce los secretos del reino, perdón, y si conoce los secretos del reino, ¿cierto? Usted va a marcar la diferencia donde esté. Se va a notar, va a ser ilustre, va a cambiar la atmósfera, todo lo que esté alrededor de su atmósfera va a ser transformado para bien. Va a influir en los demás, van a querer conocer solamente a Jesús por su presencia, que usted llega a un lugar. Si no, va a ser un hermanito más nomás, vamos a ser una iglesia más. Si usted conoce los secretos del reino, no solo le va a dar plus, le va a dar posición privilegiada, le va a dar un estatus mayor. ¿Y quién no le gustaría tener esas aptitudes? Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está la iglesia? La iglesia busca cualquier cosa, busca cómo se organizan, busca cómo se planifican, ¿cierto? Buscan estrategia, pero no buscan los secretos del reino. Hay gente que ni siquiera lee la Biblia. ¿Qué secreto va a tener? Hay gente que ni siquiera ahora, ¿qué secreto se le va a revelar? Los secretos están en la parábola, pero el secreto de la parábola son reveladas cuando el hombre tiene oración, intimidad con el Espíritu Santo. ¿Sabía usted eso? Usted puede leer una parábola 1000 veces y nunca va a interpretar o discernir, ¿cierto? O revelársele el secreto preciso. Pero si a la palabra que usted está estudiando, ¿cierto? Para encontrar los secretos, le inyecta el oxígeno, le inyecta la presencia de Dios, le inyecta la intimidad, le inyecta ese altar de madrugada que tenemos todos los días de lunes a domingo, se le va a revelar el secreto, los misterios, y va a poder echarle mano, mover la llave, y el reino lo va a poder mover. Es que no ha entendido, ¿cree usted todavía qué significa mover el reino de los cielos? Se lo voy a explicar ahora. ¿Qué significa mover el reino de los cielos? A esta parábola, cuando dice darán fruto al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Esa es la cuota de medida del reino de los cielos y no menos. Cosa que sea menos es un buen intento, pero no es el patrón que mide cómo se mueve el reino de los cielos. Póngase de pie, póngase de pie. Póngase de pie, por favor. ¿Hay misterios escondidos en la parábola? Sí, hay varias parábolas. Solo les voy a revelar algunas
como títulos o subtítulos de cada parábola. ¿Cuáles son esos misterios? ¿Cuáles son esos secretos? La parábola del sembrador, esta, al cual usted escuchó, la enseñanza, el misterio es, escuchen esto, sin límite para dar frutos. ¿Escuchó eso? No hay límites para dar fruto en el reino. La parábola del trigo y la cizaña. ¿Cuál es el misterio? La coexistencia entre las personas buenas y malas que entran a la iglesia. ¿Usted sabe que usted tiene que aprender a convivir con el malo? ¿Con el cizañero? ¿Con el cagüinero? ¿Con el mentiroso? Y los que dicen, me voy de esta iglesia porque la gente murmura mucho. Bueno, no has aprendido la lección que el propósito de Dios, la única manera que el discípulo pueda crecer es en medio del cizañero, del mentiroso, del ladrón, del lujurioso, del desleal, del cagüinero, del chismoso, de que todo lo juzga. El que te va a llevar a la asamblea y te va a desprestigiar delante de los hermanos. Así usted tiene que aprender a vivir en esta parábola del trigo y la cizaña. Si no le gusta, usted no deberá ser entonces un discípulo de Cristo. La parábola de la semilla de mostaza, crecimiento explosivo. La parábola de la levadura, cómo influyes en el medio, en el reino de los cielos. Tesoro escondido y la perla preciosa, que son dos parábolas, precio de buscar a Dios. La parábola de la red habla de la evangelización. La de las 10 vírgenes habla de estar siempre vigilante, siempre buscadores de Dios, porque en cualquier momento viene el esposo, ¿sí o no? Estamos aprendiendo de esto. Esto lo va a hacer a usted superior, mayores, con un espíritu superior. La parábola de los talentos, ¿cierto? El secreto es usar correctamente la gracia de Dios. No esconder lo que Dios te ha dado. La parábola de los 2 cimientos es escuchar y hacer perfectamente la voluntad de Dios. Ya estoy casi terminando. Si me dan 5 minutos, a lo más 10 minutos más, para estar orando por usted, deje que sus enfermedades se suelten aquí adelante. ¿Me escuchó? Deje que las enfermedades se suelten, que los yugos se rompan. Deje. Tenemos tiempo. Esta parábola no es solamente para enseñar que hay 4 tipos de personas. Los que caen junto en el camino, en pedregales, ¿cierto? Y en la buena tierra. No solamente enseñar eso, sino que para enseñar que en el reino, escuchen bien, que en el reino de los cielos no hay límites para dar frutos. ¿Escuchó eso? Lo más profundo que me revelaba el Espíritu Santo, sin límite, sin límite. El Espíritu me hablaba ayer, sin límite, sin límite, sin límite para la conquista, sin límite para la conquista, sin límite para la evangelización, sin límite para la expansión, sin límite para los sueños, sin límite para las metas, sin límite. La iglesia tiene que entender que no hay límite en el reino de los cielos. Y esto es una clave, porque usted entra al reino de los cielos pensando que hay límite. Ahí usted llega al fracaso, usted se va a dar la vuelta. Pero si usted entra al reino de los cielos para moverlo y usted sabe que no hay límite, que Dios le ha dado la anchura a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, para moverse y conquistar y extender este reino, usted va a ser un hombre ganador. Entonces a nosotros nos enseñan que en todo lugar hay límite. Voy a poner algunos ejemplos. Cuando tomamos el vehículo y vamos por la ruta, dice 120 kilómetros por hora. Claro, uno puede andar un poquito más, ¿cierto? 140, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién no anda 150 cuando dice 120? ¿Sí o no? Cuando vamos ruta hacia Argentina, ¿cierto? Pero usted sabe que eso no es correcto. Si dice 120, 120, porque hay un límite, velocidad máxima, máxima. Y somos porfiados. Y es más, vamos a 120, si no está la policía, le voy a echar un poquito más, 140. Otro poquito más, 160. ¿Cierto?
Pero eso es conducta inapropiada. Le quiero decir que inapropiado, dice 120, 120. Al que le duela, le duela. Pero es así. Entonces a nosotros siempre nos enseñan, en el medio en que nosotros nos movimos, que hay límites para las cosas. E incluso usted puede entrar a una multinacional y puede partir de los cargos más bajos y pasan los años y va subiendo de cargo. Pero ese subir de cargo tiene un límite hasta gerente general y ya no hay más. Hay una cota, hay un nivel superior. No podemos entrar un poco más. No hay más. Pero la buena noticia, que sus sueños en el reino de los cielos, sin límites. Sin límites. Cierre sus ojos. ¿Qué sueña usted para el reino de los cielos? ¿Qué sueña? Por ejemplo, el pastor Paul, enseñar cómo se adora. Un proyecto, un ministerio de adoración. Tal vez usted sueña con ser un apóstol para que Dios lo use y expandir el reino por distintas naciones, sin límite, sin límite. Cuando nosotros comenzamos esta iglesia, hace años atrás, teníamos un par de sillas y nada más, y eran sillas prestadas. Y costaba llenar las sillas, y eran poquitas. No había más de 20, creo. Y costaba llenarlas. Y cuando yo pensaba en algo pequeñito, chiquito, esa iglesia en una sede social, o digo antes en mi casa, cuando yo pensaba en una iglesia chiquita, ¿cierto? Poco espacio, poca silla, porque no teníamos silla. Cuando llegamos aquí a Rancagua, Dios decía en la eternidad, te he llamado para que no tenga límites en mis negocios. Y cuando Dios nos abrió la segunda iglesia con el pastor Paul, con su esposa Catalina, la tercera iglesia en Santiago, la cuarta iglesia que está en proyectos ya trabajando en Granero, la quinta iglesia que nos estamos proyectando en Distrito Federal, México, y así, cuando yo soy capaz de pensar de 4 o 5 iglesitas chiquititas, Dios me está diciendo sin límite para las naciones, sin límite para los continentes. Llegarás al África, llegarás al Asia, llegarás a Europa. ¿Sabe qué eso me está diciendo ahora el Espíritu Santo? No, el pastor se volvió loco. Estoy sin límite, sin límite. ¿Ha costado entrar en Santiago? Sí. Pero pastor Josué y pastor Yamile, estoy sin límite. Para ustedes Santiago es el inicio de algo sin límite. Es para extender otras congregaciones. No solo en Chile, en el extranjero. Así como un día mi padre ministerial lo profetizó, que Dios no iba a dar hijos ministeriales en el extranjero y que hoy hay hijos ministeriales en el extranjero. Así les digo que esta iglesia es una iglesia sin límite. Si usted está pensando en Granero, sin límite en Granero. ¿Sabe, pastora Catalina, cuando ya estábamos conversando, porque yo no lo había asociado en la reunión de planificación, y yo les contaba, les formalizaba que estamos abriendo la iglesia en Granero, y la pastora Catalina, pero yo me dijo, pero yo hace un tiempo atrás le comenté que nosotros estamos abriendo una casa de buena noticia en Granero. Y yo le digo, pastora Catalina, ni siquiera lo asimilé, ni siquiera lo asocié. Le creo que usted me lo contó. Y sabe que me acuesto, pastora Catalina, y un día en la madrugada despierto y el Espíritu me habla. Dice, esto es, en el caso de ustedes que se están expandiendo a Granero sin saberlo, y nosotros que nos estamos extendiendo a Granero, ¿saben por qué? Porque las iglesias están desapareciendo en Granero, se están cerrando en Granero, y es urgente el mensaje que sea predicado en cualquier punto de Granero. Y si se van 10 hermanos para abrir 10 iglesias, bienvenidas sean esa iglesia, porque es un lugar que Dios nos ha dado para conquistarlo sin límite. Granero es una ciudad de 33,000 habitantes, con sus alrededores son cerca de 60,000 habitantes, habitantes suficientes para expandir el reino en esa tierra, porque esto es un llamado sin límite, sin límites. Cuando usted le dice, Señor, dame un trabajito que estoy cesante, y le llora al Señor, y le suplica al Señor,
¿Sabe lo que piensa el Padre que está en los cielos de usted? Si éste supiera que esto es sin límite, supiera que ser parte del reino es sin límite, no me estaría pidiendo como me está pidiendo. Usted le pide un trabajito, le pide una casita, le pide un autito. Siempre mi hijo David me dice, papá, porque siempre tú hablas en diminutivo. Bueno, esto es la enseñanza, siempre hablo en diminutivo. Señor, dame un autito. Señor, dame una iglesia chiquitita. Yo no quiero una iglesia chica. Pero yo lo necesito acá entonces para no tener la iglesia chica. Tenemos que crecer porque esto es sin límite. Sin límite, diga conmigo, sin límite. Sin límite. Sus sueños son sin límite. Entonces cuando usted le pide una casita, Señor, por favor, un autito, Señor, y te prometo que va a ser para el servicio de tu obrita. Y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sabe lo que está diciendo la eternidad? Si supiera que esto en el reino es sin límite. ¡Wow! ¿Cuánto lo creen? Sin límite. Levanten la mano los que creen. Sin límite. Ya casi estoy terminando. Sin límite. Sin límite. Sin límite. Sin límite. Pero la palabra en el verso 23 se lo voy a leer. El capítulo 13. Ahí con sus oídos atentos. Más el que fue sembrado en buena tierra. ¿Sabe lo que significa ser sembrado en buena tierra? Llegar al lugar adecuado. Si usted está en un lugar donde Dios no quiere que esté, nunca va a ser sin límite, va a ser con límite. Pero si usted llega al lugar adecuado, propicio, es más, si usted llega al lugar donde está el diseño único de Dios, ahí es sin límite. Para los que tienen límite es cuando no están en el diseño y aún predicando la palabra, pero no están en el diseño, tienen límite. Pero para los que están en el diseño perfecto de Dios, único de Dios, esta cosa es sin límite, sin límite, sin límite. ¿Se entiende, cierto? ¿Sabe lo que significa en dar fruto en un año en relación al 100 por 1, 60 por 1 y 30 por 1? Porque en el verso 23 dice, como le leía, se lo leo entero mal, que fue sembrado en buena tierra. Este es el que, aquí cuando Jesús está explicando la parábola, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Ya estoy terminando. Este es el patrón del reino de los cielos. La medida. Esa wincha de medir es la medida que tiene el reino de los cielos para sopesar, para pesar, para medir, cuantificar nuestro fruto. Al 100 por 1. Al 60 por 1, al 30 por 1. Mire, no me voy a poner pesado. Hablemos solamente en el patrón de 30 por 1. ¿Qué significa? En un lapso de un año. En un año. ¿Qué significa este patrón? Lo siguiente. Que solamente en esta iglesia, si pensamos que hay 120 adultos en promedio, más los niños, pero pensemos en los adultos, 120 adultos, significa que al cabo de un año debiéramos ser 3.600 personas en este lugar. ¿Qué significa eso? No entraríamos en este lugar. Eso significa el patrón menor. Y eso es el patrón menor, es la cuantía menor, es la medida menor al 30 por 1. Significa 3.600 personas en esta iglesia. Tremendo, ¿no? ¿Lo cree o no lo cree? Pero no llegamos ni al 1 por 1. Con suerte llegamos al 1 por 2 en un sueño cercano. 1 es a 2. Es decir, si yo pienso 1 es a 2, significa que el próximo año tendríamos que ser 240 personas. Eso es 1 es a 2. ¿Ok? Mire, 1 al 30 por 1 significa en porcentaje 3.000% de rentabilidad si está hablando de inversión. ¿Qué significa un año a usted? Que usted se va a ganar, mire, en un año al 30 por 1, pastora Yamile, el 30 por 1 significa que usted en un año se va a ganar para Cristo 30 personas.
Ni el que habla se ha ganado 30 personas en un año. Es decir, este mensaje parte para mí, primero. Para ustedes también. Este mensaje a mí me avergüenza. Siento vergüenza. Porque la cuota mínima para decir que estás bien plantado en el reino de los cielos es al 30/1. Dios me ha hablado fuerte de esto. Yo con suerte en el año me gano 1 o 2 o 3, con suerte, es decir, 3, es 1 es a 3, al 3/1, al 2/1, al 1/1, pero hay algunos de ustedes que al 0/1. Hay que decirle que tiene que predicar y que se tiene que ganar 30 personas como mínimo para ser cuantificado, ¿cierto? Como una persona que da fruto digno de ser parte del reino de los cielos. ¿Qué significa? Para estar terminando, otro caso más, que de aquí a un año más debiéramos tener plantadas 30 iglesias más en distintos lugares de este país y de las naciones. ¿Y sabe? Que el poncho me queda grande. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Es como, Señor, que yo intento conocer o degustar o olfatear correctamente este secreto que está en la parábola del sembrador. Yo creyendo que lo entendía, no, si eso es así, cómo podemos fructificar y dar fruto mucho. Pero en los hechos, usted puede decir, sí, pastor, yo entendí el mensaje, pero los hechos dice otra cosa. ¿A cuánto ya se ha ganado en este año? 2 meses de 12. 1 de 6. Si ya han pasado 2 meses de 12, de 30, ¿cuánto? Tal vez debería haberse ganado unas 7, 8 personas, 9 personas ya. Se da cuenta que los hechos nos denuncian, los hechos nos acusan que no conocemos los misterios del reino. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Le golpea o no le golpea la palabra? ¿Le pongo corriente o no le pongo corriente? ¿Y lo hago saltar o no lo hago saltar? Entonces yo encontré algo, por eso esta parábola, con sus ojitos cerrados. Aquí ya terminé. Mire, con sus ojitos cerrados, por favor. Habla de la semilla. Qué inteligente parábola. Qué profundidad en la parábola. Piensa en la semilla de la uva. De una uvita. ¿Usted ha visto la pepita de la uva? Chiquitita, ¿cierto? Inofensiva. Pero adentro de esa semilla, escuchen bien, tiene una información genética tremenda, que si usted la planta en la tierra adecuada, va a germinar, va a florecer. ¿Y usted ha visto una parra cómo se carga de fruto si está bien tratada? Frutos y 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 frutos. ¿Sabe por qué Dios te llamó milagro a esta iglesia? Para que dé frutos sin límites. Los límites los ponemos nosotros, pero Dios te llamó a dar frutos sin límite en esta iglesia. Dios no se equivoca el día que tú conociste a una hermana en el parque intercomunal. Ahí estaba trazado para que conocieras el diseño. Y Dios te llamó a este lugar para que dieras fruto sin límite. ¿Se entiende? Usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí porque se le ocurrió venir hoy día. Escuche, varón, yo a usted no lo conozco. Usted. Yo no lo conozco. Yo nunca lo he visto. Usted tampoco me había visto. Si has venido por primera vez a este lugar, es porque
Porque Dios te está poniendo en esta tierra, una buena tierra, para que le entregue tu vida a Jesús. Y esa semilla que eres tú, que tiene una información desde el vientre de tu madre, un llamado a servirle y a buscarle, pueda dar frutos sin límite. A esto fuiste llamado. Dios no se equivocó en traerte a este lugar. Te haya gustado o no te haya gustado, te lo tengo que decir. No fue porque tú quisiste, porque hay un propósito. Desde el vientre de tu mamá, no conozco nada de ti, desde el vientre de tu mamá está trazado esto sobre ti, para que seas un hombre llamado a dar frutos sin límite. La vida te ha limitado, la vida te ha restringido, la vida te ha restado, pero es un llamado a dar fruto sin límite, inigualable, ni siquiera de lo que tú eres capaz de imaginar, creer o pensar, sin límites. Piense en sus límites. Piense en sus límites, que yo no puedo. Es que me cuesta creer, eso es del diablo. Porque las cosas del reino no se mueven con los límites, se mueven sin límites. Por eso hay abundancia en el reino para los que han encontrado los secretos del reino. Si usted me dice, pastor, entendí el mensaje, lo voy a evaluar, sopesar un año más si lo entendió. Significa que va a traer 30 personas a la congregación, como mínimo, que va a procurar que esto pueda crecer, extenderse, expandirse. ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿Tu nombre? Magni. A eso Dios te trajo. Magni. A eso Dios te trajo. ¿Sabe que el apóstol dice, si estás trazado para propósitos mayores, somos inmortales cuando vienen las tinieblas a darte golpe y botarte? Y yo le diría, somos inmortales sin límites. ¡Wow! Den un aplauso al que vive. Escuchen, por la fe, para fe. Mire, por la fe y para fe. Por la fe y para fe. Usted no está aquí en un club social. No está en una fundación. Está en el mejor lugar donde usted pudo haber sido plantado para dar frutos sin límites. Si Dios lo ha llamado a la empresa, sin límites. Pero si Dios lo llama al ministerio, sin límites. Vamos a orar. Levante su mano. No le voy a dar más. ¿Ya ha recibido hartos golpes de corriente? ¿Sí o no? ¿Ha sentido esos golpecitos, Raúl? Ni siquiera de 220 volt. 1000 volts. 1000 watts. 1000 volts. Que hoy su gracia se manifieste. ¿Cuántos quieren dar? Levanten la mano, fruto al 30 por 1. Levanten la mano. ¿Cuántos quieren al 60 por 1? ¿Cuántos quieren al 100 por 1? Despierta, Padre, gracias. Pasen adelante los que necesitan oración. Pasen mi hermana, pase, la que tiene la mano, Lili.